Buenas tardes. En el título del sermón de esta tarde está el spoiler del tema. Entonces, bueno, a veces dejamos el spoiler para más adelante y otras veces en el título ya. No sé si habéis experimentado aquella sensación de ver un tráiler y saber toda la película, ¿no? Hoy tenemos algo así, ¿no? El Dios que llora. Hablaremos de este tema, el Dios que llora. Pero antes de hablar del Dios que llora, dejadme comentar una cosa. Dejadme haceros una pregunta. La pregunta es, ¿cuántos noes estaríais dispuestos a recibir antes de que os dijeran que sí? ¿Tres? Un montón, los que hicieran falta, ¿no? Depende para qué. Depende para qué. ¿Cuántos noes estaríais dispuestos a recibir antes de que os dijeran que sí? Hace una semana, un par de semanas, Marta, María, Antonia, Paco y yo escuchamos una charla de un chico, un emprendedor que explicaba su historia, ¿no? Su historia era la historia de un perdedor, de un fracasado, ¿no? Él soñaba con ser muy grande algún día, pero iba cumpliendo años y no alcanzaba su gran sueño, ¿no? Él había escrito, de pequeño había escrito lo que quería ser, ¿no? Y a medida que iba ganando años, no lo encontraba. Y así que de repente pues se vio frustrado y entonces se dio cuenta de que no gestionaba bien la frustración, no gestionaba bien el rechazo, ¿no? Así que lo que él hizo para ayudarlo a eso, a gestionar mejor el rechazo, fue hacer una lista de 100 cosas inverosímiles, imposibles, que seguro que la gente le diría que no. Hizo una lista de 100 cosas, ¿no? 100 cosas, que seguro que la gente le diría que no. Desconocidos, no familiares ni amigos, no. Gente desconocida, él iba a parar a gente desconocida por la calle, le iba a pedir 100 cosas y la idea es que todas esas personas le dijeran que no. Y entonces empezó su lista y empezó con la primera, le dijeron que no, con la segunda le dijeron que no. Entonces, él a medida que le decían que no, se daba cuenta de que tampoco le hacía tanto daño, tampoco se le caía el mundo porque le dijeran que no. Y entonces él se sintió bien porque su objetivo se iba cumpliendo, hasta que de repente, llegado a una X cantidad en la lista, la gente, de manera inexplicable, empezó a decirle que sí. Pero cosas inverosímiles, que no te lo creeríais, la gente empezó a decirle que sí. Por ejemplo, en una ocasión él picó a la puerta de un señor que no conocía de nada, con un balón de fútbol en la mano, y dijo, oiga, ¿puedo ir a su patio y jugar fútbol en su patio? Que no se ve nada. Y entonces el hombre, que lo vio así, no lo conocía, dijo, ¿por qué no? Entra. Y cosas así por el estilo. Entonces él hacía esta reflexión, ¿no? ¿Cuántos noes estaríamos dispuestos a recibir antes de que la gente nos dijera que sí? ¿Y por qué me gustaría empezar con esta reflexión antes del sermón? Porque pienso que algo parecido nos pasa a los creyentes a la hora de hablar a la gente del Evangelio, e invitar a la gente a la iglesia. Y ahora, aprovechando que viene la época de Navidad y que el día 1 de diciembre empezamos el Adviento, los 4 domingos de Advientos, estamos trabajando para hacer 4 eventos especiales de Navidad, antes del culto de Navidad. Y nos gustaría animar a la congregación, a toda la iglesia, a todos y cada uno de nosotros, a invitar a gente. Y sabemos que esto de invitar a gente a veces es difícil, ¿no? Porque te van a decir que no, ¿no? Entonces, mentalmente tú ya te pones en el no y dices, me van a decir que no. Entonces dices, pues no le invito, ¿no? Porque ya que me va a decir que no, no le invito. Y entonces al final no le invitas. Pero porque tú has dicho, tú has pensado que te dirían que no. Y lo más seguro es que te dirían que no, pero no lo has hecho. Entonces, ¿por qué no cambiamos el chip? ¿Por qué no cambiamos la mentalidad? Y nos colocamos en el no, esperando el no, pero aún así invitando a la gente. ¿Cuántos noes estaríamos dispuestos a recibir hasta que nos digan que sí? No se trata de hacernos pesados y a la misma persona invitarlo 100 veces. No. Se trata simplemente, alguno hay de esto. Se trata simplemente de pensar en 3, 4, 5, 10, 15 personas a las que pudiésemos invitar a estos eventos que haremos en diciembre. Y da igual si nos dicen que no. Da igual. Pongámonos en el no. Pero, ¿y si nos dicen que sí? Y si vienen personas durante estas Navidades y escuchan el mensaje del Evangelio, que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad, ¿y si la gente nos dice que sí? Entonces nos gustaría invitaros a esto. Durante el domingo que viene vamos a repartir unas invitaciones
Y la idea es que pensemos en gente, oremos por esas personas y le demos las invitaciones. Nos dirán que sí o nos dirán que no, no lo sabemos, pero invitémosle de todas maneras. ¿De acuerdo? El domingo que viene os damos las invitaciones. Y dicho esto, vamos a empezar con la reflexión de esta tarde. Una fe defectuosa. Hemos estado hablando de esto, de una fe defectuosa. Y antes de entrar de lleno a la reflexión, me gustaría haceros una pregunta y que con esa pregunta en la mente un poco desarrollar el tema de hoy. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Cuando piensas en Dios, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Qué imagen tienes de Él? Nuestro cerebro, ya lo dijimos el domingo pasado, funciona haciendo referencias, ¿no? Colocando los conceptos en un margen cómodo y entendible para cada uno de nosotros. Muchos de los grandes científicos siempre lo explicaron así. Ellos decían, mirad, las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Lo importante de una cosa es comprenderla. Una vez que lo comprendes, es muy fácil. Esto le pasa a la gente, por ejemplo, que es buena en matemáticas. Yo soy malísimo en matemáticas, pero tengo un amigo que cualquier problema matemático se lo resuelve sin la calculadora, con el lápiz, en papel, y además me dice, Nelson, es que es muy fácil. Y yo digo, esto es magia, ¿no? ¿Cómo es posible que lo hagas? Pero porque para él es fácil, él lo tiene en la cabeza y es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de filosofía. A veces la gente piensa que la filosofía es difícil, ¿no? Y cuando escuchamos hablar a un filósofo, pensamos que está hablando un galimatías o que está hablando en un lenguaje extraño. Pero los filósofos tienen esto en la cabeza y allí lo comprenden, ¿no? A nosotros nos pasa algo similar. Cuando pensamos en Dios, tenemos una imagen de Dios. Un amigo mío lo explicaba de la siguiente manera. Él decía, Dios es como mi abuela. Él decía así, Dios tiene que ser como mi abuela, ¿no? Porque su abuela lo crió a él, le sanaba cuando estaba enfermo, le ayudaba, le consolaba, le ayudó para que pudiese estudiar y estuvo siempre apoyándolo y siempre con él. Entonces él cuando pensaba en Dios, él decía, Dios tiene que ser como mi abuela, ¿no? Y lo explicaba de esta manera. Así que, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? Cuando piensas en Dios, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Y con esta idea vamos a ir trabajando a ver qué nos dice el texto de Juan 11, del 1 al 37, acerca de este Dios del que estamos hablando, de este Dios del que es importante que tengamos una fe adecuada, no una fe defectuosa. ¿Os acordáis? Estamos hablando de fe defectuosa, pero el primer día hablamos del joven rico. Y el joven rico, como se ha dicho, lo tenía todo, pero le faltaba una cosa. Lo tenía todo y él pensaba que como lo tenía todo, entonces Dios tenía que estar contento con él porque él era rico, él tenía una moralidad intachable, él había cumplido los mandamientos desde pequeño, tenía experiencia en esto de la religión, tenía una vida intachable y además tenía dinero. Entonces él pensaba, si mi vida está tan ordenada, entonces Dios tiene que estar contento conmigo. Entonces Jesús le dijo, bueno, hasta ahí estás bien, pero mira, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Y evidentemente, como no pudo seguirle, entonces se fue. Y entonces los discípulos cuando vieron esto, pensaron, oye, si este que lo tenía todo no ha entrado en el reino, pues menos nosotros. Entonces Jesús ahí dice una cosa muy importante, es el centro de lo que dijimos el primer domingo, y es que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que no se trata de lo que yo tenga o deje de tener, sino de un acto de gracia de Dios. El segundo domingo hablamos de Elías. Y Elías es, después de Moisés, el profeta más grande que haya existido. El profeta más grande de todos los profetas de los que nos habla la Biblia. De hecho, en el momento de la transfiguración, ¿os acordáis? El momento de la transfiguración, hay dos personajes. ¿Os acordáis qué dos personajes hay en ese momento? Moisés y Elías. Moisés representando la ley de Dios y Elías representando a los profetas. La ley que nos explica cómo vivir y los profetas que nos explican esa ley de Dios. Y Elías era este. Elías es el personaje más imponente y más grande de todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es interesante y es curioso este personaje porque tenía una experiencia de Dios poderosa. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Todas las cosas que hizo Elías, que curiosamente son muy parecidas a las que hace Jesús en el Nuevo Testamento, pero también Elías, como tenía esa experiencia de Dios, esa experiencia de ese Dios poderoso que para la lluvia, multiplica comida y resucita muertos, Elías había encasillado a Dios en esa manera de actuar y en esa manera de trabajar. De manera que cuando Dios dejó de actuar así, Elías se deprimió y empezó a dudar de Dios. Y Dios tuvo que tratar con él para cambiar
ese concepto de sí mismo. Y al final tenemos esa escena también muy, muy hermosa de esa visión de Dios, de un temblor, de un viento fuerte, de un fuego, y nos dice el texto que Dios no estaba allí, pero luego de que pasó todo esto llamativo y esplendoroso, dice que hubo un silbo apacible y Dios estaba allí. De alguna manera, lo que nos estaba explicando es que muchas veces los creyentes tenemos una idea determinada de Dios, pero Dios huye de esos conceptos estáticos de Él. Es como si tuviésemos una caja y metemos a Dios en esa caja y no le dejamos salir. Tenemos una caja y entonces pensamos que toda manifestación de Dios, todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios nos puede decir, tiene que estar dentro de los parámetros de esa caja. ¿Y sabéis qué hace Dios? Siempre se escapa de esa caja, siempre huye de ahí, de esa imagen tan cerrada. Así que llegamos, por último, a esa imagen de Dios. ¿Qué imagen tienes de Dios? El joven rico tenía una imagen religiosa de Dios. Elías tenía una imagen de ese Dios poderoso. Ahora, en esta tarde, vamos a ver una imagen un poco diferente de ese Dios. Hoy hablaremos de ese Dios que se nos escapa constantemente, y esa escena, la escena que vamos a ver a continuación, nos da la oportunidad de observar el corazón de Dios. De observar el corazón de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo que lo que hay en nuestro corazón es muy, muy importante? Que lo que hay en nuestro corazón realmente es nuestro tesoro. ¿Os acordáis que Jesús dijo esta expresión? Pues esto es una realidad de los seres humanos, ¿no? Si pudiésemos, metafóricamente hablando, abrir el corazón de alguien y ver lo que hay allí, nos encontraríamos lo más preciado. Si yo, por ejemplo, en esta tarde os preguntara, ¿qué hay en vuestro corazón? Seguramente, si pudiésemos ver vuestro corazón, veríamos allí el rostro de vuestros hijos, o de vuestros nietos, o de vuestros padres, o de vuestros familiares. Seguramente si pudiésemos abrir vuestro corazón, veríamos ese hobby que tanto os gusta, ¿no? O ese lugar tan especial en vuestra vida, ese lugar en la montaña o en la playa, ese lugar que os evoca tanta felicidad, ¿no? Porque lo que hay en vuestro corazón, ahí está el tesoro más grande. Pues, ¿sabéis qué? Que en esta tarde tenemos la oportunidad, en el texto que vamos a leer a continuación, de abrir el corazón de Dios y ver lo que hay allí dentro. Así que, por favor, acompañadme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11. El texto que hemos puesto es un texto un poquito más largo, versículo 1 al versículo 37, y es la historia de Yatzer, de Lázaro. Pero no vamos a leer toda la historia. Es una historia muy conocida y, de hecho, en los últimos meses hemos estado refiriéndonos bastante a esta historia. Así que vamos a ir al grano, vamos a ir al meollo de la escena, que son los versículos del 28 al 37, que es ahí el clímax de esa escena. ¿De acuerdo? Si os acordáis, dice el texto que Lázaro estaba enfermo. A Jesús lo mandan a llamar, le dicen, oye, el que tú amas está enfermo, y Jesús, en lugar de salir corriendo, se queda un poquito más allí donde estaba. Sus discípulos no lo entienden muy bien, pero dicen, bueno, es el maestro, él sabrá lo que pasa. Así que al final decide ir a donde estaban. Cuando llegan, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le recriminan a Jesús y le dicen, oye, nosotros pensábamos que tú amabas a Lázaro, entonces, ¿por qué has tardado tanto? Le dicen las dos hermanas, le dicen la misma frase. Si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y entonces, al final, a Jesús le están recriminando tanto que se emociona. Y es lo que encontramos aquí en el texto, ¿no? Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35.
Jesús lloró. Jesús lloró. Junto con no matarás en Éxodo, son los dos versículos más cortos de toda la Biblia. Jesús lloró. Y ante este versículo tan corto, no hay comentario posible, ¿no? Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, que está en el capítulo 9, haber hecho también que Lázaro no muriera? Imaginaros. En esta historia, como os he dicho, es como si hiciéramos una incisión, un pequeño corte en el tórax de Jesús, abriésemos un poquito donde está su corazón y nos dejase ver lo que hay allí dentro del corazón de Jesús. Todo este capítulo 11 del Evangelio de Juan nos explica cómo sentía Jesús, qué había en su corazón, cómo palpitaba el corazón de Jesús. Vamos a verlo en 5 versículos. Por ejemplo, el versículo 3. El versículo 3, a Jesús, cuando le dicen que Lázaro está enfermo, le dicen, el que tú amas está enfermo. Ya nos está explicando que Jesús tenía verdadero afecto por Lázaro y por su familia. Él amaba a esta familia. Versículo 25, dice que que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Nos está explicando esto, que realmente los amaba. El versículo 11, cuando Jesús habla de Lázaro, habla en esos términos. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos no comprendían de qué estaba hablando, pero esto decía Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme. Versículo 23, ya lo hemos leído, lo acabamos de leer, dice que Jesús se estremeció y se conmovió en espíritu. Y el versículo 35, Jesús lloró. Y el 36, que la gente al ver esto se sorprende y dice, mirad cuánto lo amaba. Así que todo este texto está redactado para que seamos testigos de la emotividad de nuestro Señor. Jesús aquí se muestra en una doble vertiente, y es muy interesante esta doble vertiente, fijaos. Jesús se muestra vulnerable porque llora, ¿no? Y para los seres humanos, el llorar, el sufrir es signo de vulnerabilidad. Así que Jesús aquí se muestra muy vulnerable por un lado, pero también todopoderoso, acto seguido cuando resucita a Lázaro. Así que en una misma escena vemos esta doble vertiente de la personalidad de Jesús, de lo que había en el corazón de Jesús, vulnerabilidad y poder. Luego en otra ocasión hablaremos de la resurrección de Lázaro, pero ahora nos quedaremos con esta idea, con esta imagen que nos describe acerca de la vulnerabilidad del Señor. Porque, como os he dicho, para los seres humanos esto de llorar indica vulnerabilidad, debilidad, emotividad. A lo que tengo que haceros la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis? Hace mucho tiempo. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis? Fa poc. ¿El día? Dilluns passat. ¿Y por qué lloraste el día de tu cumple? Bueno, de alegría, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso también tenemos los seres humanos, lloramos de alegría. Muy bien. Os voy a explicar la última vez que lloré, como se dice, a moco tendido, ¿no? A moco tendido, ¿no? La última vez que lloré, llorar, así, llorar de llorar de verdad, ¿no? No que se te salte una lagrimita, ¿no? Porque a veces cuando te emocionas, se te salta una lagrimita. O cuando estás contento, dices, ay, ¿por qué lloras? Ay, lloro de felicidad. No, la última vez que lloras, incluso con suspiro, ¿sabes? Así, ¿no? Fue viendo la película Coco. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto la peli Coco? ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Demasiada gente. Tenéis que ver la peli Coco, ¿vale? No os haré spoiler, pero tenéis que ver la peli Coco. Es una peli de Disney que habla de la cultura mexicana, del afecto, de la relación de la gente viva con sus difuntos, ¿no? Y con la fiesta de los muertos, que allí en México es como muy central y de verdad que los mexicanos saben celebrar las fiestas, ¿eh? Y esta la celebran por todo lo alto, ¿no? Y cuando la vi, claro, yo ya había preparado porque un amigo mío fue a verla y me dijo, he llorado como una Magdalena. Y yo, qué exagerado que eres, ¿no? Entonces yo ya iba preparado, ¿no? Psicológicamente digo, ¿qué voy a llorar yo? Por favor. ¿Yo llorar? ¿Me habéis visto llorar? Por favor, yo no lloro. Pues como una Magdalena, llorar y llorar, como dice la canción también, ¿no? Llorar y llorar. Lo curioso es
que hace unas semanas, eso fue en el cine con toda la familia, hace unas semanas en Netflix se la puse a los niños y otra vez también llorando como una magdalena, ¿no? Porque esta peli lo que hace es que algo muy parecido a lo que hace Jesús frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Te coloca frente a la persona que amas, ¿no? Y ante la realidad de pensar que el cuerpo inerte de esa persona al que amas, a la que amas está allí, la reacción de la emotividad es el lloro, es llorar, es llorar. Aunque tú sepas que lo vas a ver, que tienes la esperanza, ¿no? Si tú eres creyente y si esa persona que ha marchado es también creyente, tú tienes la esperanza de que lo vas a ver en el día de la gloria de Dios, ¿no? Pero aún así no puedes evitar llorar y fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús iba a resucitar a Lázaro en los 3 segundos siguientes, pero aún así no pudo evitar llorar ante su tumba. Y ese Jesús que resucitaría a Lázaro y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, no puede evitar llorar. Y nosotros los creyentes, aunque nos colocamos delante de la pérdida de una persona muy amada, pero que sabemos que la vamos a ver en el día de la resurrección, pues también nos pasa lo mismo, no podemos evitar llorar. Así que me llama mucho la atención que este texto nos explique a ese Jesús vulnerable, a este Jesús que ante el sepulcro de su amigo llora. El Jesús que vemos allí es a Dios mismo llorando ante la tumba de su amigo. Y esa imagen de ese Dios todopoderoso llorando ante la tumba de su amigo hace que nosotros cuando leemos este texto y cuando reflexionamos acerca de esa escena, nos preguntemos, ¿Dios llora? ¿Dios llora? Dios llora. Está ahí, ¿no? Jesús lloró. Dios llora. Y eso hace que nos replantemos la imagen de Dios que tenemos y la imagen de Dios que nos hemos construido. Normalmente, los seres humanos, cuando se construyen la imagen de Dios, se construyen la imagen de Dios en relación a lo que le falta a esa persona. Es decir, si lo que tú necesitas es a un Dios todopoderoso, a un Dios magnífico, a un Dios que vive en la cima del monte Olimpo, evidentemente la imagen de Dios que vas a crear es esa imagen de Dios todopoderoso que está en todas partes y que todo lo puede. ¿Y esa imagen es incorrecta? No, de hecho la Biblia nos explica eso. Y cuando nos describe el Éxodo, que es el gran momento redentor del pueblo de Dios, justamente la frase que se utiliza para explicar ese Dios nos dice que Dios con mano fuerte y brazo extendido sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y no lo sacó simplemente diciendo, pues ahora os cojo y os saco, sino que endurece el corazón de Faraón para demostrar su poder. Porque en ese momento Faraón era Dios, era la máxima representación de Dios en la tierra era Faraón. De hecho, Faraón se describe a sí mismo como el hijo de los dioses. Así que para la cultura de ese momento, para la sociedad de ese momento, para la cultura de ese momento, la persona más poderosa y más grande sobre la tierra era Faraón. Y cuando Dios endurece el corazón de Faraón, y a través de actos milagrosos y poderosos saca al pueblo de Israel de Egipto, lo que intenta, lo que pretende es demostrar su poder sobre ese autoproclamado Dios que todas las naciones adoran, que es Faraón. Así que Dios es todopoderoso, es imponente, evidentemente, ese es Dios. Sin embargo, también vemos esta otra imagen de Dios, la imagen de un Dios que llora. Y para mí, esa imagen de Dios que llora es una imagen que completa extraordinariamente la experiencia de los seres humanos. ¿Sabéis por qué? Porque una de las grandes preguntas que se hacen los seres humanos ante las desgracias y los problemas de la vida es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios en medio de las injusticias y los problemas? ¿Dónde está Dios cuando un niño en un país pobre muere de hambre? Y entonces, como no tenemos respuesta, mucha gente dice, pues entonces Dios no existe.
Mirad, cuando se acabó la guerra, en agosto de 1945, se acabó la Segunda Guerra Mundial, unos soldados del ejército aliado entraron a un campo de concentración. Y al entrar en el campo de concentración, encontraron en una de las cámaras que había allí, en una de las habitaciones que había allí, una inscripción de unos judíos que habían escrito lo siguiente en la pared. Habían escrito: si Dios existe, me tendrá que pedir perdón a mí. Porque evidentemente ellos no comprendían cómo es posible que Dios permitiese tanto sufrimiento, porque el concepto y la idea de un Dios todopoderoso es incompatible con un pueblo que le sigue, que cree en Él y que está allí permitiendo que sufra. Entonces, claro, estamos ante esa disyuntiva. Entonces, ¿Dios es poderoso, no es poderoso, permite, no permite el mal? ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Pues justamente la escena de Lázaro es tan inspiradora porque nos explica que ante la pérdida de una persona, ante la muerte de un ser querido, Dios mismo es capaz de llorar. Hace un instante os preguntaba, ¿qué imagen tenéis de Dios? ¿Qué imagen tenéis de Dios? Y la pregunta es muy importante porque si contestamos esta pregunta, ¿qué imagen tenemos de Dios? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué imagen tenemos de Dios? Y depende de esa respuesta, ¿dónde está ese Dios? ¿Qué imagen tenemos de Dios y dónde está ese Dios? Creo que el texto que acabamos de leer se nos contesta de la siguiente manera. Primero, ¿qué imagen tenemos de Dios? La imagen de un Dios próximo y cercano. Un Dios que ama a las personas, un Dios que ama al ser humano, lo ama profundamente. En el corazón de Dios hay un profundo afecto por las personas. Entonces, si en el corazón de Dios hay un profundo afecto por las personas, ante las desgracias y los problemas, los seres humanos preguntamos como los vecinos de Marta y María, ¿no? ¿Qué preguntaron los vecinos de Marta y María? Versículos 37. Si Dios es tan poderoso, si Dios nos ama tanto, si Dios está por nosotros, entonces ese Dios que tanto nos ama, ¿no podría evitar que nos pasaran desgracias? No podría haber evitado, que abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera. Porque esa es la pregunta que nos hacemos. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue ante esta pregunta? Ponerse delante de la tumba de Lázaro y llorar. Así que cuando nos hacemos la pregunta en esta tarde, ¿dónde está Dios? ¿Sabéis dónde está Dios? Dios está sentado al lado de la gente que sufre. Dios está experimentando el dolor, la soledad y la circunstancia de las personas, desde el profundo afecto y el profundo cariño que nos tiene. Y nos preguntamos, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no resuelve el problema? ¿No? Marta le pregunta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los vecinos dicen, tú que hiciste este milagro, ¿por qué no hiciste el otro? Y los seres humanos nos la pasamos constantemente haciéndonos esta pregunta. Dios que hizo el mundo en 7 días, ¿por qué no nos evita este problema? Dios que puede multiplicar la comida, ¿por qué no evita que la gente pase hambre? Dios que es poderoso para resucitar personas, ¿por qué no cura las enfermedades? Y constantemente nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Y sabéis que cuando hacemos esta pregunta, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? No nos damos cuenta que Dios en medio del sufrimiento está al lado de la gente que sufre. Y indefectiblemente tenemos un problema con esta imagen de Dios, porque esta imagen de Dios muchas veces no nos satisface, no resuelve mi problema, a veces ni siquiera me consuela, pero me gustaría ir un paso más allá. Por favor, permitidme ir un paso más allá y acabar con la siguiente idea, la siguiente reflexión. En la escena de Lázaro,
Jesús antes de resucitar a Lázaro, de hecho no lo hemos leído, la siguiente escena es la resurrección de Lázaro, pero nos hemos quedado voluntariamente en el versículo 37 antes de que se resucite a Lázaro, porque nos hemos quedado con la idea de ese Jesús vulnerable, de ese Dios vulnerable, de ese Dios que llora. Y ese Dios que llora no llega a la casa de Marta y de María, sino que se queda afuera, cerca del sepulcro. Y allí delante del sepulcro, pensando que del otro lado de la pared de piedra está el cuerpo inerte de su amigo que hace 4 días que está muerto, y de hecho su hermana le dice, Señor, ya huele mal porque ya hace 4 días que ha muerto. Y allí delante se desahoga y llora. Allí, cerca del cuerpo inerte y muerto de Lázaro. ¿Por qué Jesús se queda cerca del cuerpo de su amigo? Jesús podría haber llegado a la casa, resucitar a Lázaro y decirle a la gente, ir a abrir el sepulcro y traer a Lázaro. Pero Jesús se queda allí cerca del cuerpo muerto de su amigo. Y es justamente la idea con la que me gustaría que nos quedásemos en esta tarde. Fijaros, en medio del sufrimiento, del problema, del dolor, de la necesidad, del hambre, de la enfermedad, de las circunstancias de crisis que nos pasan siempre, ¿dónde está Dios? Yo os diré dónde está Dios. Dios está sentado al lado del que sufre. Y como os acabo de decir, posiblemente esta imagen de Dios no nos satisfaga, no nos consuela, porque no me resuelve mi problema. Y entonces yo me gustaría hacer una segunda pregunta, ¿no? Ir un poquito más allá. Vale, ¿y por qué Dios está allí? ¿Por qué Dios se queda allí cerca del que sufre? ¿Por qué en lugar de hacer el milagro de manera majestuosa y poderosa, por qué se queda allí al lado? ¿Os acordáis el texto con el que acabamos el sermón el domingo pasado? Es el texto en el que Jesús dice, mirad, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y le preguntarán, ¿y cuándo te vimos así? Y Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay una historia, una anécdota de la historia de la iglesia de un señor llamado Martín de Tours. Y Martín de Tours era un soldado. En aquella época a los soldados no se les dejaba formar parte de la iglesia, pero él era creyente y lamentablemente para ganarse la vida tenía que trabajar de soldado. Así que un día su pelotón estaba entrando a la ciudad de Tours, y allí en la puerta de la ciudad Martín vio a un mendigo que pedía, y Martín no tenía nada para darle. Cogió la capa de soldado que tenía, la partió en dos y envolvió al mendigo y entró dentro de la ciudad. Y esa noche, mientras soñaba, Martín soñó con Jesús envuelto en la media capa que había compartido con ese mendigo. Y en ese momento Martín dejó el ejército y se dedicó a predicar el evangelio. Esa es justamente la imagen del Dios que llora, la imagen del Dios que está allí donde hay necesidad, donde hay problemas, donde hay crisis. ¿Y para qué Dios está allí? Para que los creyentes, para que la iglesia, para que sus seguidores le encuentren allí y ayuden a las personas. Jesús se queda cerca del cuerpo de Lázaro porque quiere que la gente se acerque allí y que contemplen ese milagro. Y la iglesia, si realmente quiere responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? La iglesia tiene que estar cerca de los que lloran, de los que tienen necesidad, de los que tienen problemas, de los que tienen enfermedad. Allí encontraremos a Dios. Una fe defectuosa es una fe que se queda solamente en lo superficial. Ante la escena del joven rico, Jesús dijo, tú puedes pensar que porque tengas toda tu vida solucionada, porque tengas una ética intachable o porque tengas mucha experiencia en la iglesia, Dios está contigo. No, no es así. No es así. De hecho, Dios está con las personas que son capaces de dejarlo todo y de seguirle. Con eso es que Dios está. También una fe defectuosa puede ser la fe de Elías antes de tener ese encuentro con Dios, una fe
que lo que hace es coger todo lo que imaginamos de Dios, lo metemos dentro de la caja y no dejamos que Dios salga de esa caja. Lo más que sucede de todo es que Dios siempre sale de la caja. Dios nunca se queda ahí. Dios siempre nos sorprende. Muchas veces nosotros pensamos que Dios actuará de una manera y actúa de otra. ¿Y por qué actúa de otra? ¿Porque es arbitrario? Puede ser. Pero sobre todo actúa de otra manera para enseñarnos a nosotros a encajonar a Dios, a no meter nuestra fe en Dios en una caja. Pero sobre todo, con el texto que hemos leído, vemos a un Dios que llora junto a nosotros en medio de nuestros problemas y nuestras necesidades. Y allí, al lado de la persona que sufre, invita a que la gente se acerque a esas personas y contemplar el milagro del Dios que llora al lado de las personas que también lloran. Me gustaría que nos quedásemos en esta tarde con esta reflexión y con esta idea, y cuando nos preguntemos ¿dónde está Dios?, estemos dispuestos a encontrarlo junto a la gente que está sufriendo, junto a la gente que tiene necesidad. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Señor, muchas gracias porque constantemente estás retándonos a tener una imagen completa de ti, Señor, y te pedimos perdón muchas veces cuando limitamos tu ser, limitamos tu poder, limitamos la imagen que tenemos de ti, Señor. Reconocemos que muchas veces nos acostumbramos a pensarte dentro de unas limitaciones, dentro de una caja, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a repensar siempre la fe en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a experimentar de forma renovada, Señor, la fe en ti, una relación contigo y una imagen de ti que nos ayude a resolver los problemas que tenemos constantemente en la vida, Señor. Y en esta tarde en concreto, cuando recordamos esa escena, ese momento en el que, Señor, tú mismo lloraste frente a la tumba de Lázaro, nos ayude, Señor, a encontrarte allí al lado de la gente que lo está pasando mal, que como comunidad, como iglesia, entendamos que tú estás allí sentado al lado de la gente que sufre y salgamos a tu encuentro, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.